Muy buenos días, mi nombre es Alex Brinton Franco Muñoz, actualmente culminando el quinto semestre de Derecho en la Fundación Universitaria Popayán. Y a petición del profesor doctor Javier Sarria, me corresponde a mí el tema de la sentencia de Sala de Casación Civil 780 de 2020, que fue dada el 10 de marzo por el magistrado ponente, en este caso el doctor Ariel Salazar Ramírez. A manera de introducción voy a hablarle un poco de lo que es un recurso de casación. Hablamos que es un mecanismo legal que permite a una parte de un proceso judicial solicitar al Tribunal Superior que revise una decisión tomada por un tribunal inferior, en este caso la Corte Suprema de Justicia, quien actúa como el Tribunal de Casación. Hablamos también de un procedimiento para interponer el recurso de casación. Se puede interponer dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Si se ha pedido oportunamente una adición, corrección o aclaración en el término, se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia respectiva. Hablamos también de una cuantía para interponer la casación. Para acceder a la casación en un conflicto económico, el valor del perjuicio sufrido por el recurrente debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales. El tiempo de la resolución de casación no se especifica un tiempo exacto para dicha resolución en un recurso de casación en Colombia, ya que es uno de los más demorados, pero oscila entre 5 y 10 años. Es por eso que a muchos profesionales del derecho poco les gusta presentar esta solicitud. La finalidad de la casación es defender la unidad integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional, reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Sexto, ¿qué significa que la Corte Suprema de Justicia case una sentencia? La Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal de casación, anula una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no se ajusta a las normas que lo regulan. En su lugar, la Corte dicta una sentencia sustitutiva estableciendo una nueva interpretación de la ley y aplicando de esta los hechos del caso. A manera de conclusión, resaltar la importancia de la casación en garantizar la correcta interpretación y aplicación de la ley, asegurar la uniformidad en la jurisprudencia y proteger los derechos de las partes en un proceso judicial. Mencionar cómo este mecanismo contribuye a la justicia, la equidad y la legalidad en el sistema jurídico. Para entrar ya en el tema de la sentencia, voy a hablarle un poco de la Sala de Casación Civil, donde, donde la Sala de Casación Civil y las sentencias SC 780 del año 2020, que fue puesta por el magistrado ponente, el doctor Ariel Salazar Ramírez, y fue dada el 10 de marzo del 2020. La presentación del caso hablamos que el caso se refiere a un accidente de tránsito en el que la señora NC, quien viajaba como pasajera en un vehículo, sufrió un accidente causando lesiones que resultaron de una deformidad física permanente que afecta su rostro. La señora NC y su hijo JF Leiva demandaron la cooperativa de motoristas del Huila, Comotor, y a Leonel Antonio Mamián Figueroa, propietario del vehículo y afiliado Comotor Limitada, para que se declare que tiene la obligación solidariamente de indemnizar los perjuicios causados. La Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, el 24 de junio de 2015. Dentro del proceso de referencia, la sentencia pone de nuevo sobre el tapete la interesante cuestión de los votos particulares en la función de la motivación de las decisiones judiciales. La Corte precisó que la responsabilidad que se reclama corresponde a un instituto autónomo y diferenciado, que no puede clasificarse como subsistema de la responsabilidad contractual ni de la extracontractual. Hablando, hablando un poco, ahora nos toca el problema jurídico. Hablando del problema jurídico, determinar si la responsabilidad de la cooperativa de motoristas del Huila Comotor Limitada y de Leonel Antonio Mamián Figueroa, propietario del vehículo afiliado a la empresa Comotor Limitada, en relación con las lesiones sufridas
a la señora Nelcy Chalal Leiva en un accidente de tránsito. En particular, se trata de establecer si la responsabilidad que se reclama corresponde a un instituto autónomo y diferenciado, que no puede clasificarse como subsistema de la responsabilidad contractual ni de la extracontractual. Además, se plantea la cuestión de los votos particulares en la función de la motivación de las decisiones judiciales. Hablando de hechos relevantes, en el caso de la sentencia SC 780 del 2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, emitida el 10 de marzo del 2020, son los siguientes. Nelcy Chalá Leiva viajaba como pasajero en un vehículo cuando ocurrió un accidente de tránsito. Como resultado del accidente, Nelcy Chalá Leiva sufrió lesiones que resultaron en una deformidad física permanente que afecta a su rostro. Nelcy Chalá Leiva y su hijo John Freddy Chalá Leiva demandaron a la cooperativa de propietario del vehículo y afiliado con Moto Limitada para que se declare que tienen la obligación solidaria de indemnizar los perjuicios. La Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, el 24 de junio del 2015 dentro del proceso en referencia. La sentencia pone de nuevo sobre el tapete la interesante cuestión de los votos particulares en la función de la motivación de las decisiones judiciales. La Corte precisó que responsabilidad que reclama corresponde a un instituto autónomo y diferenciado, que no se puede clasificarse como subsistema de la responsabilidad contractual ni la de la extracontractual. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC 780 del 2020 fue resolver el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, el 24 de junio del 2015. Dentro del proceso de referencia, la Corte precisó que la responsabilidad que se reclama corresponde a un instituto autónomo y diferenciado, que no puede clasificarse como un subsistema de la responsabilidad contractual ni de la extracontractual. Además, se planteó la cuestión de los votos particulares en la función de la motivación de las decisiones judiciales. Por lo tanto, la decisión del caso se centró en la determinación de la responsabilidad de la cooperativa motorista del Huila con moto limitada y de Leonel Antonio Mamián Figueroa, propietario del vehículo y afiliado con Motor Limitada, en relación con las lesiones sufridas por Nelcy Chalá Leiva en el accidente de tránsito. Ya para finalizar, viene el resuelve, donde el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia Caquetá el 24 de junio de 2015, dentro del proceso de referencia, la Corte precisó que la responsabilidad que se reclama corresponde a un instituto autónomo y diferenciado, que no puede clasificarse como un subsistema de la responsabilidad contractual ni de la extracontractual. Además, se planteó la cuestión de los votos particulares en la función de la motivación de las decisiones judiciales. Por lo tanto, la decisión del caso se centra en la determinación de la responsabilidad de la cooperativa Comotoristas del Huila Comotor y de Leonel Antonio Mamián Figueroa, propietario del vehículo afiliado en Comotor Limitada, en relación con las lesiones sufridas por Nelcy Chalá Leiva en un accidente de tránsito. La Corte concluyó que Comotor Limitada y Leonel Antonio Figueroa tienen la obligación solidaria de indemnizar los perjuicios causados a la señora Nelcy Chalá Leiva y a los daños morales en relación con su hijo John. Voy a hacer unas preguntas aquí para que en caso que quieran responderlas ahí en los comentarios pueden hacerla con mucho gusto. ¿Cuál es el problema jurídico en el caso de la sentencia SC 780 de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo se resuelve el problema jurídico en la sentencia SC 780 de 2020? Y la tercera, ¿qué significa que la Corte Suprema de Justicia case una sentencia? A manera de mirar si entendieron un poco el tema, y a manera de conclusión, en este caso nos muestra la importancia del recurso de casación en la protección de los derechos de las partes en un proceso judicial y en la correcta interpretación y aplicación de la ley. También nos recuerda que la responsabilidad en casos de accidentes de tránsito pueden ser un instituto autónomo y diferenciado, que no pueden clasificarse simplemente como una responsabilidad contractual o extracontractual. Agradeciendo por, por el momento y por acompañarnos en este análisis de la sentencia SC 780 del 2020. Esperamos que esta información te sea de útil y te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo del derecho, ya que
Sin el derecho no somos nada. Hasta la próxima.